Hola a todos. En esta presentación dirigida por mis compañeros y mi persona Fabián Samaniego, les hablaremos sobre la interpretación física del tensor Green-Lagrange, que es más conocido como el tensor E, el cual es fundamental para entender cómo se deforman los cuerpos. Para empezar, vamos a analizar el estiramiento y el alargamiento unitario. Para eso, fijémonos en esta imagen de aquí. Vamos a considerar dos partículas, P y Q, situadas en esta configuración de referencia, y después en esta configuración actual, en la cual está P' y Q', donde vemos que entre P y Q hay una distancia, la cual le vamos a asignar ds. También tenemos este vector de aquí, el cual es unitario, este t, que nos indica las direcciones de PQ. Finalmente tenemos este vector de aquí, PQ con esta flechita de aquí. Este vector de x indica la dirección en la que PQ se va a estirar. Y esto se cumple en la configuración de referencia y en la configuración actual. Dicho esto, podemos pasar al estiramiento, donde tenemos nuestro parámetro lambda para el estiramiento. Tenemos nuestra configuración de referencia o nuestra configuración actual. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la distancia de las partículas P', Q' para la distancia de las partículas PQ. Si reemplazamos esto, tenemos nuestro ds y nuestro ds. ¿Qué significa esto? Que esta es la distancia en nuestra configuración actual para nuestra configuración de referencia. Y tenemos que lambda está en un intervalo, ¿no? Este intervalo se puede verificar si nosotros nos fijamos aquí, nos fijamos que la deformación entre que el estiramiento PQ' no se dio, sino se dio un acortamiento y se nos da un valor de 0. Entonces 0 para la distancia original de las partículas es 0, se cumple. El segundo caso es que nosotros tengamos un valor alto de estiramiento. Supongamos que el estiramiento fue un valor bien grande. Supongamos en este caso que es un valor de 10 para una distancia inicial de las partículas pequeño de 0.1, que en este caso nos va a dar 100. Entonces, como es un valor grande, se le pone el infinito y vemos que en efecto se cumple. Podemos pasar al alargamiento unitario, en el cual ahora tenemos el parámetro epsilon. De igual manera, tenemos la configuración de referencia o la configuración actual. Esta es la configuración de referencia, esta es la actual, y ahora vamos a reemplazar aquí, que nos dice que este alargamiento unitario es igual a la variación de nuestra longitud PQ, porque tenemos el delta. No olvidemos eso, que el delta es nuestra final menos la inicial. Por eso tenemos el ds menos el ds para la longitud inicial. Ahora, si nos fijamos en estas dos de aquí, vamos a hallar una relación. Tenemos el epsilon, ¿no es cierto?, que es esta ecuación final de aquí. Pero ¿qué pasa si repartimos términos? Es decir, dividimos el numerador, dividimos los términos del numerador, para el denominador vamos a tener esta expresión de aquí, en el cual nos va a quedar esta de aquí, nos va a quedar el ds minúscula para el ds mayúscula, pero esto, por el inicio que dijimos, es lambda. Entonces esto pasa a ser lambda menos 1, porque estos dos son iguales, ¿no es cierto? Y tenemos que epsilon es igual a lambda menos 1. Por lo tanto, epsilon va a tener un intervalo, ¿no es cierto?, el cual se puede verificar simplemente reemplazando reemplazando en epsilon los valores de lambda. Es decir, que para obtener este menos 1 vamos a reemplazar este valor de lambda, que dice que es 0. Entonces 0 menos 1, menos 1. En el segundo caso vamos a reemplazar infinito, infinito menos 1, infinito, se cumple. Bien, pasemos a la interpretación de los valores. Entonces vamos a tener tres casos, ¿no? El primer caso cuando lambda es igual a 1 y epsilon es igual a 0. Entonces en este caso tenemos esta expresión de aquí, ¿no?, que los ds son iguales. Entonces aquí las partículas no pueden haberse movido relativamente con el tiempo, pero no van a aumentar ni disminuir su distancia entre ellas, es decir, que su distancia no va a variar. En el segundo caso tenemos un lambda mayor a 1 y un epsilon mayor a 0. En este caso, ¿qué pasa? Pasa que aquí hay una diferencia entre las distancias, ¿no es cierto? Entonces aquí la distancia entre las partículas P y Q se han alargado con la deformación del medio, ¿no es cierto? Y en el último caso tenemos un lambda menos 1, perdón, un lambda menor que 1 y un epsilon menor a 0. En este caso también hay diferencia entre las longitudes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que la distancia entre las partículas P y Q se acorta con la deformación del medio. Entonces estos valores son claves para entender en la práctica, porque estos nos van a ayudar a visualizar cómo se deforma cada punto de un sólido bajo esfuerzos. Bien, también para los estiramientos y alargamientos unitarios podemos tenerlos en términos de los tensores de deformación. Entonces, para ello vamos a considerar estas expresiones de aquí, las cuales están en la configuración de referencia y actual, ¿no? Y contienen dentro de ella, fíjense, nuestro ds y el t. Nuestro ds, que era la longitud del elemento diferencial, y el t era el vector director para cada configuración, ¿no? Dicho esto, vamos a reemplazar este elemento aquí y este elemento acá. Cada una de estas configuraciones vamos a reemplazar. De esa manera nos van a quedar esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí. Fíjense que este lado de aquí es igual a este último lado de aquí, operando un poco y reemplazando lo que ya dijimos. Entonces, fijémonos en el lado izquierdo de ambas ecuaciones. Notemos que podemos dividir ambas ecuaciones para estos valores de aquí. Y cuando hacemos esas divisiones, nos va a quedar esto de aquí.
que ya teníamos al inicio que ds a ds de aquí es lambda. Entonces fíjense que si operamos y después despejamos lambda, ¿qué obtenemos? Obtenemos una expresión de lambda y recordemos que epsilon es lambda menos 1, es decir, a este valor solo le restamos 1 y ya tenemos epsilon. Pero fíjense que hemos encontrado el lambda, que es el estiramiento, y el epsilon, que es la deformación, el alargamiento unitario. ¿Pero en qué? ¿Esto en términos de qué está? Hemos encontrado a partir de aquí, a partir del tensor de deformación material. Y según una dirección material, que es el t, ¿no es cierto? De la misma manera hacemos para la segunda ecuación, en la cual tenemos el lambda y el epsilon, pero esto también en función de qué está. Este está en función de este tensor de aquí, que es el tensor espacial de deformación, y en función de este de aquí, que es el t, que es la dirección espacial. Ahora vamos a ver lo que es la variación de ángulos. La figura muestra cómo cambia el ángulo entre dos líneas materiales cuando un cuerpo se deforma. En la parte izquierda podemos ver el cuerpo que está sin deformar, representado con una forma más compacta. Se ubica en un sistema de referencia de ejes x1, x2 y x3. El punto P es una partícula material del cuerpo. Desde el punto B salen dos vectores diferenciales, R y Q. Estos dos forman un ángulo inicial, que es el ángulo de configuración de referencia. Por otro lado, podemos ver el dibujo de la parte derecha. Es el mismo cuerpo después de deformarse, representado por una forma más alargada o distorsionada. Este ahora es un sistema con ejes x1, x2 y x3. Estos forman un ángulo que es de la configuración deformada. Ahora vamos a ver los vectores diferenciales que separan las partículas. Estas se pueden escribir así. La expresión de x es igual a f por dx mayúscula. Indica que el vector diferencial es la configuración deformada de x. Se obtiene multiplicando que el vector original de x mayúscula por el tensor gradiente de deformación f. Si invertimos la relación, también podemos expresar dx mayúscula es igual a f a la menos 1 por dx. Esta diapositiva explica cómo los vectores cambian de orientación y longitud durante la deformación. Aquí definimos el estiramiento lambda, como la relación entre la longitud final y la inicial de un segmento. Lambda es igual a ds minúscula sobre ds mayúscula. Este parámetro mide cuánto se alarga o acorta un elemento durante la deformación. En otras palabras, estas fórmulas nos dan la relación de la deformación con el cambio en tamaño de los vectores materiales. Ahora aquí analizamos cómo el ángulo entre dos vectores cambia durante la deformación. El producto escalar entre los vectores diferenciales dx a la 1 y dx al cuadrado se usan para calcular el coseno del ángulo entre ellos. Reemplazando las expresiones con el tensor de deformación, se obtiene una relación que involucra el tensor de Green-Lagrange, que se relaciona con la letra E mayúscula, el cual mide el cambio cuadrático en las longitudes. Finalmente se llega a una ecuación que muestra cómo el coseno del nuevo ángulo depende de los estiramientos lambda a la 1 y lambda al cuadrado en el tensor E. En conclusión, esta diapositiva demuestra cómo la deformación altera no solo las longitudes, sino que también los ángulos de las fibras. Aquí, el ángulo θ representa la variación entre los dos segmentos diferenciales en el estado de referencia. Y por último tenemos la observación 2.8, en el cual los tensores de deformación E de x mayúscula y t material y E minúscula de x y t minúscula espacial describen cómo varían las longitudes y los ángulos entre los vectores diferenciales durante el proceso de deformación. En otras palabras, estos tensores no solo nos dicen cuánto se estira o comprime un material, sino también cómo cambia la orientación de los elementos que lo componen. Por eso, son fundamentales para interpretar el comportamiento físico de los materiales deformables. Ahora vamos a hablar de la interpretación física de los tensores de deformación, centrándonos en el tensor material de deformación, el cual nos da el cambio de longitud y ángulo que se sufre tras una deformación. Aquí nos fijamos en el segmento PQ, que tiene una longitud conocida, un vector unitario en dirección PQ y es paralelo a X1. Ahora, lo que queremos saber es el cambio de longitud que tuvo tras la deformación, y para eso lo que vamos a usar es el tensor material de deformación y la fórmula del estiramiento. Aquí podemos conseguir el estiramiento en cada eje, simplemente cambiando el vector unitario, dándonos así como resultado para el estiramiento en el eje X1. Tenemos la componente E11 del tensor material de deformación. Podemos seguir la misma idea cambiando los vectores unitarios para conseguir el estiramiento de los demás ejes, dando como resultado estas fórmulas. Ahora, de la misma manera podemos encontrar el alargamiento unitario en cada eje, teniendo en cuenta que la fórmula es el estiramiento menos 1, dejándonos estas fórmulas de abajo. Como observación, podemos notar que los componentes de la diagonal principal del tensor material de deformación, también llamadas deformaciones longitudinales,
está conteniendo la información sobre el estiramiento y alargamiento unitario de segmentos en la configuración de referencia en la dirección que queramos. Esto quiere decir que directamente el tensor material de deformación, al ver su diagonal principal, podemos saber si va a haber o no un alargamiento en la dirección X, Y o Z, como podemos observar en el cuadro de abajo. Análisis de la variación angular. Vamos a analizar cómo cambian los ángulos de un material. En esta figura podemos observar un problema en el cual partimos de un ángulo recto de 90 grados y queremos ver cuánto cambia este después de la deformación. En esta diapositiva podemos observar la información de la deformación está en el tensor E. Nos presenta la fórmula que vamos a utilizar para calcular el nuevo ángulo. Ahora tomamos esa fórmula general de la diapositiva anterior y simplificamos para nuestro caso en 90 grados. El resultado clave de esta fórmula final para la variación es la variación del ángulo, al cual llamaremos delta teta xy. Ahora aquí podemos observar las fórmulas de la variación del ángulo para los tres planos, tanto para el plano xy, xz y yz. Aquí también tenemos algunas observaciones, la cual nos dice que el ángulo solo va a cambiar si las componentes fuera de la diagonal del tensor como XY son diferentes de cero. A esto se le llama deformación transversal. Por último tenemos la interpretación física de todo este problema, representada por un cubo que se deforma. Podemos observar que las componentes diagonales del tensor como EXX miden el estiramiento de los lados y las componentes fuera de la diagonal como EXY miden la distorsión o el cambio del ángulo. Esta es una diferencia clave para el análisis de este problema. Con esto concluimos la interpretación física de un tensor. Muchas gracias por su atención.